Saludos. Bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula informativa de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos. Hoy vamos a tocar el tema del momento, el tema de este periodo, que es el tema del derecho del elector a ejercer, ¿verdad?, el sufragio, el voto, ese derecho sagrado, constitucional, consagrado en nuestro sistema democrático, y que en esta época nos surgen muchas preguntas sobre cómo articular la dinámica del tiempo libre, tiempo con paga, cuánto se paga, qué se paga, cuáles son los derechos que tiene esta persona, cuáles son las obligaciones que tiene el patrón en ese sentido. Y nos pasamos viendo realmente mucha desinformación. En Puerto Rico hay una ley, que es específicamente, ¿verdad?, la ley 58 del 2020, que es el Código Electoral de Puerto Rico del 2020. Ese Código Electoral establece en el artículo 5 específicamente, 5.1, en el inciso 17, y quiero leerlo con ustedes para que entendamos todos y todas de qué es lo que estamos hablando acá. Es un artículo bien sencillo, bien fácil de entender. Genera mucha confusión muchas veces porque estamos acostumbrados al cliché del concepto de las 2 horas, de dónde salen las 2 horas, cuál es el término que hay para que sería con paga o es sin paga, es tiempo libre para votar. Pero vamos a leer la ley, porque leyendo es que nos entendemos y entendemos también. Dice ese inciso 17 del artículo 5.1 de la ley 58 del 2020, como les dije, el Código Electoral de Puerto Rico del 2020, que está consagrado en esta ley el derecho de todo elector en trabajo, sea empleado público o de la empresa privada, que deba trabajar el día de la votación y no puede ejercer su derecho al voto fuera del horario de trabajo. Vamos a dejarlo ahí. Si es viable que el empleado ejerza el derecho al voto fuera del horario de trabajo, pues estamos en talla, no hay ningún problema. Un empleado que entra a la 1 de la tarde ese 5 de noviembre del 2024, pues puede ejercer su derecho al voto fuera del horario de trabajo. Un empleado o empleada que sale a la 1 de la tarde, pues puede, o a las 12 del mediodía, puede ejercer su derecho al voto fuera del horario de trabajo. El problema muchas veces está en cuando yo voto en Manatí y trabajo en Río Grande. Vamos a hablar ahorita de eso, esos problemas prácticos que nos pueden surgir. Pero si seguimos leyendo, la ley nos dice claramente: tiene el derecho ese empleado que no puede ejercer su derecho al voto fuera del horario de trabajo. Esa es la primera determinación que tenemos que hacer. ¿Puede o no puede ejercer el derecho al voto el empleado o empleada fuera del horario de trabajo? Ahora, el que no puede ejercer su derecho al voto fuera del horario de trabajo tiene derecho a que se le conceda la oportunidad del voto por correo o en un centro de votación adelantada que opere fuera de su horario de trabajo. Es decir, el empleado puede solicitar el voto, ¿verdad?, por correo, o puede solicitar votar en un centro de votación adelantada que opere fuera de su horario de trabajo. ¿Qué nos dice entonces la solicitud de voto adelantado de este año? La que se supone que se hubiera cumplimentado para el 16 de septiembre de este año, fecha que ya pasó, ¿verdad? Nos dice esa solicitud, cuando la miramos, que el empleado tiene varias razones por las cuales solicitar ese voto adelantado. Una de ellas es la F, la razón F, la categoría BA1 aplican solamente por voto por correo postal. Y está bien claro ahí, ¿verdad? La categoría F, que es el voto por adelantado por correo postal, sería porque es de la B a la 1 y ese está en la F, ¿verdad? Todo elector que sea trabajador público privado o autoempleado que afirme que deberá estar en su centro de empleo en Puerto Rico siempre que esté ubicado fuera de su domicilio, ¿verdad? Y ahí vamos al concepto de fuera del domicilio, el voto de trabajo fuera del domicilio. Eso pudiera indicar que es que yo voto en un lugar fuera de mi pueblo o fuera del lugar donde yo estoy domiciliado, el pueblo donde estoy domiciliado. Sin embargo, cuando miramos la ley es bien clara. Si el empleado sabía que estaba programado para trabajar ese día de las elecciones, lo conocía con anterioridad a la fecha del cierre de esta solicitud de voto por adelantado, que fue el 16 de septiembre, pues el empleado tenía que solicitar el voto adelantado. Y el patrono, vamos a ver qué obligaciones tienen esos casos, porque la ley nos sigue diciendo cosas muy interesantes. Dice la ley que el empleado que no puede ejercer su derecho al voto fuera del horario de trabajo tiene derecho a que se le conceda la oportunidad del voto por correo o en un centro de votación adelantada. Ya sabemos que cuando conflige con el trabajo sería por correo.
Pero dice que eso es cuando al vencimiento de los términos límites establecidos por la Comisión para el Trabajador solicitar los mencionados métodos de votación adelantada, que fue el 16 de septiembre. Repito, cuando al vencimiento de los términos límites establecidos por la Comisión para el Trabajador solicitar los mencionados métodos de voto adelantado, cuando al cierre de ese momento el empleado no pueda anticipar el conflicto de su jornada con los horarios de la votación, entonces y solo entonces el patrón estará obligado a concederle un máximo de 2 horas con paga para ir a votar en sus horas laborables. Es decir, si el empleado no sabía, como les aventé ahorita, si el empleado no sabía que estaba programado, que iba a trabajar ese día, ese 5 de noviembre, a la fecha del cierre del momento en que tenía que solicitar, a la fecha del deadline, que tenía para solicitar ese voto adelantado, que fue el 16 de septiembre, que la tenía que poner en correo, esta solicitud de voto adelantado, pues entonces el patrón está obligado a concederle 2 horas con paga para ejercer su derecho al voto en horas laborables. Pero aquí surgen muchos problemas prácticos. ¿Qué sucede si el empleado no solicitó voto adelantado? No lo hizo. Sabía que iba a trabajar ese día, pero no solicitó voto adelantado. ¿Está facultado el patrón entonces para negarle el tiempo libre para ir a votar? Decirle, tú tenías que haber solicitado voto adelantado, no solicitaste voto adelantado, tú sabías que estabas programado para trabajar ese día porque tu horario es fijo y eso es un día que se estableció de trabajo. Pues entonces yo no te voy a permitir salir en horas laborables. ¿Usted va a hacer eso? Bueno, recuerde que el derecho, la propia ley establece el derecho del elector a ejercer su derecho al voto y que coartar el derecho al voto en Puerto Rico es un delito. Así que yo no me jugaría la maroma de coartar eso. Yo trataría de acomodar el horario, de buscar alternativas quizás sin paga entonces, porque no es que usted no le va a permitir salir. Ahí lo que dice es que usted estaría obligado a concederle 2 horas con paga. Pero usted podría en teoría decirle, bueno, pues yo te voy a permitir salir, te voy a permitir llegar tarde, te voy a ajustar el horario, pero entonces el tiempo sería sin paga, porque tú sabías que ibas a trabajar en ese momento, desde el 16 de septiembre tú lo sabías y no solicitaste voto adelantado. Otro problema es cuando el empleado no sabía que estaba programado para trabajar. Son horarios itinerantes, trabajos cambiantes, horarios irregulares que se postean con 2 semanas de anticipación y el empleado no sabía que iba a trabajar el 5 de noviembre del 2024. Pues en ese escenario, usted está obligado, como dice ahí, a conceder esas 2 horas con paga. Eso está bien claro en la ley. ¿Qué sucede si el empleado esas 2 horas con paga no le dan? El empleado sabía que tenía, no sabía que estaba programado para trabajar. Ahora tiene derecho por ley a 2 horas con paga porque no sabía que estaba programado para trabajar el 5 de noviembre, pero las 2 horas no le dan porque vota en Arecibo y trabaja en Carolina. Y él entiende que 2 horas no le dan. Y su horario de trabajo no le permite ejercer el derecho al voto fuera del horario de trabajo. Es decir, el horario de trabajo ese día, supongamos, pues coincide con el horario de votación. Completamente. Un empleado que trabaje, por ejemplo, que vote en Arecibo y trabaje pues, de 8 a 4. Pues de 8 a 4 no le va a permitir llegar hasta el centro de votación en tiempo. Aunque para las primarias pasadas, recuerden que las primarias pasadas de los partidos, los colegios estuvieron abiertos de 8 a 5. De 8 a 5. Entiendo que ese es el horario que se va a estar votando este año también en las elecciones. Aunque si fuera de 8 a 5, o si fuera de 8 a 3, pues obviamente un empleado que trabaje en Arecibo de 8 a 3, de 8 a 5, trabaje en Carolina, perdón, y resida en Arecibo o vote en Arecibo, se le va a hacer difícil llegar a votar a tiempo, imposible realmente, porque todo su horario de trabajo coincide con el periodo que están abiertos los colegios. Y si sale a las 4, pues no le va a dar tiempo de llegar a Carolina, Arecibo en tiempo. Así que bajo esa premisa, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahí usted tendría que, yo entiendo, conceder tiempo razonable para votar y de esos tiempos razonables, pues solamente va a compensar 2 horas. Por ejemplo, si el empleado tiene que salir a las 2 y sale a las 5 para votar, porque no sabía que su horario de trabajo coincidía con el horario de los colegios al 16 de septiembre, y usted le tiene que pagar esas 2 horas, pues usted le va a pagar entonces 2 horas, aunque le conceda 3 para votar. O sea, tiene que tener mucho cuidado con no coartar el derecho al voto, que es el derecho sagrado y más importante que la ley consagra. Así que el consejo que le estamos dando es que sea prudente, que acomode esos horarios en caso de que el empleado no sabía que iba a trabajar ese día,
y obviamente conceda tiempo razonable para votar, mirando la distancia del empleado del centro de votación a la casa, de la casa al trabajo, si es que va a ejercer el derecho al voto antes de llegar al turno de trabajo, y con posterioridad a eso también debe mirar la distancia entre el centro de trabajo y el lugar de votación, si es que piensa que va a ejercer su derecho fuera o luego, perdón, de haber trabajado. O sea, todas esas dinámicas están ahí. Lo que sí es cierto es que el empleado que conocía que iba a trabajar el 16 de septiembre del 2024 tenía que solicitar voto adelantado. No lo hizo. Pues yo tendría mucho cuidado, como les dije, en coartar absolutamente el derecho al voto bajo la premisa de que tú sabías y no solicitaste. Yo, como quiera, trataría de acomodar y conceder tiempo razonable. Lo cierto también es, y está bien claro en la ley, que si el empleado no sabía que iba a votar, que no iba a trabajar, pero en el día el día de las elecciones, y se enteró luego de la fecha de cierre del 16 de septiembre, o se enteró luego de la fecha de cierre del 16 de septiembre del 2024 para voto adelantado, pues tiene derecho a 2 horas con paga, que si no son suficientes, nuestro consejo es que usted acomode y juegue con eso para evitar coartarle el derecho al empleado a ejercer el derecho al voto, que es la ley, es un derecho sagrado que prima sobre todos los derechos en Puerto Rico, el derecho a votar. Usted va a ver en esos artículos que tiene ese artículo 5.1, en todos esos incisos del 1 al 17, que el derecho al voto es básicamente sagrado en ese sentido. Los exhortamos a estar en cumplimiento con este tema, los exhortamos siempre a ponerse al día con estos cambios, y muchas gracias por su atención a esta cápsula informativa de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos. Éxito siempre.